Bendiciones, bendiciones. Una vez más aquí reunidos para compartir otro tema que se llama la presencia de Dios. Y vamos a ver la presencia de Dios, cómo se manifestaba en la línea de tiempo de la historia de Israel, en la clase pasada que estuvimos viendo. Entonces vamos a ver cómo se manifestaba en esa línea de tiempo. Entonces, comencemos. Ok, como les dije, vamos a hablar sobre la presencia de Dios, pero antes de comenzar te quiero pedir que te suscribas, que le des un like, que comentes y te lo agradecería de corazón. La presencia de Dios, la palabra presencia en hebreo quiere decir panim, y panim es estar cara a cara. En el hebreo es tener frente a nuestro Dios. Entonces cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, nosotros no le estamos dando la espalda al pecado. Lo que hacemos es que volvemos nuestro rostro hacia Dios. Entonces para muchos puede ser igual o puede ser igual, pero realmente no es igual, porque no es lo mismo darle la espalda al enemigo a volver al rostro a Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque desafortunadamente en muchas iglesias lo que hace es el énfasis es en el pecado. Se predica más de pecado, que el mismo reino de Dios, se predica más de pecado que la gracia de Dios. Y se enseña más el no hagas esto, no haga esto, condiciona a las personas, le ponen leyes, tiene que vestir así, tiene que cortarse el pelo, tiene que alargarse el pelo, que no puede hacer esto, que sí puede hacer esto, que no. Son limitaciones, pero la palabra dice, conocerás la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Es el verbo encarnado, como lo vamos a ver ahorita. Y ese verbo que se tabernaculizó, que se llama Jesucristo. Entonces cuando lo conocemos a Él, nosotros vamos a ser libres, somos libres. Amén. Entonces, ¿para qué somos libres? Para poder entrar ante el trono de la gracia, para alcanzar esa misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. O sea, en el momento que usted necesite, en el momento que usted quiere ir adelante de Dios, a alabarlo, a bendecirlo, a adorarlo, para lo que usted quiera, usted tiene entrada libremente. Amén. Entonces vamos a seguir. Antes de comenzar todo el tema, yo quiero hacer como que un empalme de lo del Antiguo Testamento. Y lo primero que vamos a ver es que el Señor le dice a los fariseos en Juan 8:58, le dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa palabra yo soy, ¿se acuerda que el Señor se la dijo? Y como lo vamos a ver ahorita, se la dijo a Moisés. ¿Sí? Y le dice en Éxodo 3:13-15, le dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. ¿Sí ves? El nombre, firmó. Le va a decir que fue al baja nombre de Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este mismo nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y una de las preguntas que yo me hago o me hice, y pues sigo haciendo también, ¿por qué la gente no pronuncia el nombre de Jehová? Y pues desafortunadamente pues en el cristianismo no se pronuncia, porque si uno dice Jehová rápidamente le dicen, este es testigo de Jehová, ahí mismo lo señalan y entonces es mejor de llamarle Dios, ¿sí? Y por ejemplo los judíos le dicen el Eterno. Usted habla con una persona que es mesiánica, le dicen el Eterno, el Shaddai, y le ponen no le pronuncian el nombre que es Jehová. Por eso cuando usted lee una literatura en el hebreo, ellos lo que hacen es que ponen la palabra de, una rayita y os, ¿sí? Porque ellos dicen que no puede pronunciarse el nombre y que no se debe hacerlo. Y aquí el Señor lo está diciendo clarito. Imagínense, le está diciendo, así irás a los hijos de Israel, Jehová. Él dice, yo me llamo Jehová.
¿sí? Y le dice, y con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, si ves lo que hace la religión le pone trabas, nos pone trabas para que nosotros no tengamos esa intimidad, para que no lo conozcamos. ¿Para qué? Para seguir subyugándonos. Entonces, sigamos con lo que estamos hablando. Dice, y el apóstol Juan comenzó su relato diciendo, mira cómo empezó Juan en 1:4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, por eso él dijo, antes de Abraham yo soy. ¿Sí? Antes de Abraham yo soy. Y en Éxodo 6:3 dice, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces por eso se está recalcando aquí que a ellos se les dijo que él era el omnipotente, pero él dice, vaya en nombre de Jehová, ese es mi nombre, vaya en el nombre mío, ¿ok? Entonces Jesucristo, el verbo era el que todas las cosas fueron hechas por él. Y vemos ahorita en Colosenses 1:15-17 que dice, él es la imagen del Dios invisible. Te está hablando de Jesucristo. Dice, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. O sea, todo es a través de Jesucristo. Entonces, si Jesús es el verbo, ¿cierto? Y él es la imagen del Dios invisible, podemos deducir lo siguiente. Entonces, en Hebreos 12:24 dice, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. De Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto, pero ese Jesucristo es el Dios invisible, ese es el verbo, la palabra quiere decir que el verbo, ¿sí? Antiguamente era el mediador, o sea que él era el Dios visible, ese Dios invisible. En la Biblia en aramea se dice, creo que dice el que visitaba a Adán era la palabra, el Debra, es el que él visitaba y hablaba. Entonces aquí vemos en el Edén cómo se manifestaba. Hay partes que vamos a leer que son sencillas, pues no vamos a profundizar, pero es importante tener como nota y para poder seguir hacia adelante nuestro estudio, que vamos a ver que poco a poco vamos a profundizar y vamos a conocer muchas cosas, van a ser tremendas. Entonces, en Génesis 1:28, antes de comenzar de leerte Génesis 1:28, yo te quiero decir que desde ahora, vamos a ver, es pura Biblia. Esto aquí es más Biblia que carreta, digámoslo así. Esto es pura Biblia, lo que vamos a leer Biblia, y yo te voy a explicar qué es lo que quiere decir y qué es lo que el Señor nos está mostrando. Amén. Acuerde que es con base a la no religión, con base a ninguna religión cristiana, ninguna religión católica, ninguna religión mesiánica, judía, ninguna. Simplemente vamos a estudiar la palabra de Dios tal como el Señor nos la presentó y no como nos la presentó cualquier religión. Amén. Entonces en Génesis 1:28, después de este paréntesis, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos que en el jardín del Edén hubo un acontecimiento que todo el mundo sabe. ¿Sí? Llegaron y comieron del árbol del conocimiento del bien y mal, y si ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, entonces se fueron y se escondieron, y vino en el verbo, vino la palabra, vino el Debra o Jehová y les dijo, ¿dónde están? Obviamente él sabía, pero él quería saber cuál era la condición, en qué posición de ellos se encontraban espiritualmente. Ellos estaban escondidos, tenían temor porque se vieron desnudos. Entonces, vemos todo lo que pasó y en Génesis 3:21-24 vemos que el Señor tuvo misericordia con ellos y hizo el primer derramamiento de sangre. Cuando usted le pregunten cuál es el primer derramamiento de sangre, usted dice
el que el Señor le hizo a Adán y a Eva. ¿Está en dónde? En Génesis 3, 21, 24, ¿ok? Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Para hacer una túnica de piel, obviamente tiene que haber un corte de animal, ¿no? Pues tiene que haber derramamiento de sangre. Y los vistió, o sea, el Señor los vistió, le dijo, yo te perdono, hijo mío. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, porque no quería que tomara el árbol de la vida, porque iba a morir el hombre eternamente en pecado. Entonces dice, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Dice, yo te perdono, ¿sí? Te hiciste sacrificio, yo te perdono, pero para afuerita, ¿sí? Una consecuencia, o sea, cuando la persona peca, el Señor el Señor nos perdona, pero tenemos consecuencias que esas son inevitables. ¿Por qué? Porque pues es bien a raíz de lo que se hizo, ¿no? Entonces, para que labrase, dice, y lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, lo echó, y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Vamos a hablar luego de querubines, vamos a hablar del oriente, ahorita lo vamos a explicar y vamos a tocar un poquito de tema para ir profundizando, ¿ok? Dice, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí vimos que el Señor le dio unas instrucciones sacerdotales y se las dio a Adán pues para saber cómo era el perdón que tenía que hacer, y él se la enseñó a Caín y Abel, y ya lo estudiamos, que Abel presentó lo más gordito y Caín trajo del fruto de la tierra, lo mejor, y vio él con el agrado a la ofrenda de Abel, y Caín pues se puso celoso y lo mató, y qué tal, y fue desterrado. Aquí yo quiero recalcarte lo que quiere decir la palabra oriente. La palabra oriente fuera de lo que es un punto cardinal, también quiere decir eterno. Y dice para guardar el camino de la vida, y ese mismo, mire ese árbol de la vida donde está, te lo voy a mostrar. Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces por eso yo creo, hay una teoría en hebreo que se llama Adbash. Esa teoría es de que nosotros, como toda la vida prácticamente todo es cíclico, entonces nosotros, todo comenzó desde el jardín del Edén y pasó todo lo que ha pasado, y vamos a volver a ese mismo jardín del Edén, vamos a volver a ese árbol de la vida que estaba ahí, o sea, el árbol de la vida del Edén, y vamos a volver al árbol de la vida que está en la Nueva Jerusalén. Vamos a ver cómo Dios le hablaba a Abraham, y Jehová se le aparecía y también en visiones a Abraham. Recuerda que Dios lo llamó, le dijo que te fueras de tu tierra y tu parentela hacia donde yo te voy a mostrar, y que bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Y por ahí en Génesis 12:7 le dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar de Jehová, quien le había aparecido. O sea, entonces pasó bastante tiempo y se le apareció a Abraham. Ahora mire en Génesis 15:1. Yo te exhorto que leas Génesis 15, porque allí es vital la información que hay ahí, que luego la vamos a estudiar cuando veamos la primogenitura, cuando veamos el reino milenial, y está en parte de eso. Perdón. En Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El galardón va a ser de sobremanera grande. Y yo te quiero decir como un comercial, nosotros ahorita como cristianos, ¿sí?
nosotros, nuestra vida, cristianos en cuanto a que creemos en la obra de Cristo, ¿no? No como religión. Acuérdense que yo la religión, yo no voy con eso. Es como cristianos, cuando creemos en la obra de Cristo, nosotros no nos debemos de enfocar si vamos para el infierno, si no vamos para el cielo, porque eso no es de verdad. ¿Sí? Nosotros tenemos que es actuar conforme al fruto del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener los galardones, ¿sí? Galardones. O sea, ahorita nuestro trabajo es hacer las cosas bien delante de Dios para obtener esos galardones, posiciones espirituales. Y a Isaac se le apareció también en Génesis 26:2. Vamos a leerlo para tener en contexto, pero no nos vamos a enfocar en estas cosas por ahora. Y se le apareció Jehová y le dijo en Génesis 26:2, se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. O sea, también se le apareció, se le aparecía. Y mire cómo se le apareció a Jacob en Génesis 28:10, 22. Este sí lo vamos a leer porque esto vamos más adelante, lo vamos a volver a tocar, por eso lo vamos a estar leyendo varias veces, porque de aquí va a salir demasiada información vital para que nosotros podamos afianzarnos en quien creemos. Amén. Te dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, la escalera, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la dé a ti y a tu descendencia. Aquí te quiero decir, cuando leas Génesis 15, estas mismas palabras se le estaba diciendo a Abraham. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mire que esa palabra en tu simiente, yo la tengo aquí también en Génesis 22:18. Quiero hacer aquí porque también es importante. En Génesis 22:18 dice: en tu simiente será, Dios le está hablando a Abraham, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea que Dios le está diciendo lo mismo, le dijo a Abraham, que en tu simiente, ¿sí? No le está diciendo en la simiente, le dijo en tu simiente, en una. Y asimismo se lo está diciendo a Jacob. Entonces, y si quieres adelantarte, te puedo dejar de tarea, léete Gálatas 3, léate todo Gálatas, ¿sí? Pero haciendo el énfasis en Gálatas 3 y Gálatas 4, ¿ok? Eso es bien importante. Entonces, pero luego lo vamos a estudiar. Y aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible este lugar. O sea, tiene una reverencia. No es otra cosa que casa de Dios. Él dijo: está en la casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó una piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La palabra Betel quiere decir, Bet quiere decir casa, el Dios, la casa de Dios, ¿ok? Pero yo te quiero mostrar, con base al versículo que vimos de Génesis, te quiero mostrar qué dice la palabra en el libro de Juan. En Juan
capítulo 1, versículo 49. Entonces, porque Natanael, acuérdate que él no creía, ¿será que de Belén saldrá algo bueno? ¿Se acuerda que le preguntó? Y le dijo, Señor, en el 49 se respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, porque el Señor le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces él le contestó eso, y en el 50 dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, sobre el Hijo del Hombre. O sea, en otras palabras, porque ellos conocían esto. Acuérdense que los padres, ellos les contaban toda esta historia a sus hijos constantemente, sobre la historia de Jacob, nuestro patriarca, nuestro padre. Jacob tuvo un sueño y él vio una escalera y todo esto, y entonces le contaba el sueño, y Jesús viene y le dice eso. Entonces Natanael dice, wow, este sí es, él es el Hijo del Hombre, él es el Hijo del Hombre. Entonces él creyó. Ahorita vamos a hablar sobre el tabernáculo de Moisés. En Éxodo 26:30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Vemos que, para hacerte un resumen cortico, Dios le dio todos los mandamientos a todo el pueblo. Se lo dio a Moisés y al pueblo. Dios se lo estaba diciendo y ellos tuvieron miedo y mandaron a Moisés. Y Moisés fue hasta el monte Sinaí y se encontró con el Señor, y Dios le dio las tablas y todo esto, y le dio el modelo. Entonces, ese modelo, ¿de dónde era? El modelo celestial. O sea, todo lo que es arriba es igualito abajo. Le dio el modelo de vestimenta, le dio el modelo de los utensilios, le dio el modelo de cómo servir en el tabernáculo. También todo el proceso que se debía de hacer. También se iba a dar las instrucciones. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo celestial también se hacía lo mismo. Aquí, a manera de dato, usted puede ver que el sacerdote tenía en el pectoral 12 piedras. Y usted puede leer en Éxodo 28, en Ezequiel 28, cuando el Señor habla sobre Lucifer, ¿se acuerda? Y le dice, oh, querubín caído y todo esto, y él dice que tenía 10 piedras. Quiere decir que también era un sacerdote en el tabernáculo celestial. Pero pues, obviamente sabemos que él quiso ser igual a Dios. Amén. Y uno de los nombres de Dios se llama Jehová Caná. Y Jehová Caná quiere decir que es un Dios celoso. Jehová celoso, porque él es celoso con su gloria. Amén. ¿Qué era el tabernáculo? Yo te lo voy a mostrar aquí rápidamente. Yo te voy a mostrar ahorita un dibujito y todo esto sobre el tabernáculo. Y mire lo que te voy a decir es tremendo. ¿Qué era el tabernáculo? Pues era un lugar donde Dios le dijo que iba a haber una tienda, y alrededor de la tienda va a haber un patio, y iba a colocar unos límites de telas con ciertos postes y todo, y le dio todas las medidas, que ahorita pues no las tengo exactamente, ¿sí? Pero pues eso ahorita no es relevante para lo que estoy hablando. Pero el tabernáculo tenía una puerta, y adivine dónde estaba la puerta. La puerta estaba en el oriente, y vimos el oriente del Edén, ¿sí? Donde puso los querubines. Entonces ahorita vamos a estudiar bien sobre el oriente, ¿sí? Si me da el tiempo, si no, en la próxima clase. Entonces, en la puerta del tabernáculo había una puerta, y esa puerta tenía unas telas de 4 colores. Era el color morado, era el color blanco, el color carmesí y el color azul. Y esto nos representa los 4 evangelios. El morado representa el evangelio de Mateo, porque Mateo muestra al Señor como el Rey. El evangelio de Marcos muestra ese color rojo, porque muestra a Jesús
como el siervo sufriente. ¿Sí? Acuérdate que los judíos estaban esperando al hijo de... ellos pensaban que el primer Mesías iba a ser el hijo de José, Ben José, y el otro era el Ben David. A Jesús le decían que era el Ben José porque era el siervo sufrido. Ellos estaban esperando el Ben David. Ben quiere decir hijo. Ben David porque David era el que iba a conquistar, porque ellos se acuerdan que ellos están bajo el yugo de Roma. El color rojo representa al Jesús como siervo, y el color blanco representa el evangelio de Lucas. Lucas presenta a Dios como el Hijo del Hombre, como el color blanco, y el color azul lo representa el evangelio de Juan, como lo representa como el Hijo de Dios. Amén. Pero mire que esa puerta, cuando la persona entraba al tabernáculo, ya estando adentro en el tabernáculo, allí había como un cubo. En ese cubo era el altar, ese altar era el altar de bronce. Y el altar de bronce ahí donde se hacía el sacrificio. Entonces colocaban el corderito o el animalito que iban a hacer el sacrificio, lo amarraban a los cuernos, porque tenía como unos cuernos en las puntas, y el animalito lo degollaban, le hacían un corte pues que no sufriera, lo degollaban para que botara la sangre, hacía expiación. Y el cuerpito del animalito lo quemaban, hacían unos cortes, lo quemaban, y después cuando el sacerdote lo quemaba, eso llegaba a unas cenizas. Luego el sacerdote iba a entrar, antes de entrar al lugar santo, en el lugar santo, que es como la primera salita que tenía esa tienda, antes de eso había un lavacro, ¿sí? Un lavacro que era hecho a base de bronce. Entonces ellos tenían que limpiarse, se limpiaban las manos, se limpiaban todo el cuerpo, porque pues, imagine el poco de sacrificios y el poco de sangre que salpicaba, ¿no? Entonces ellos se cambiaban las ropas para poder entrar al lugar santo. ¿Y qué había en el lugar santo? En el lugar santo estaba la menorá. La menorá representa la luz, ¿cierto? Era la luz, y al frente estaba la mesa de la proposición. Esa mesa de la proposición tenía 12 panes que estaban puestos en 2 hileras de 6. Entonces 6 y 6 quiere decir 66. 66 son los libros de la Biblia. Entonces ese es el pan, ese es el mismo, digámoslo así, es la palabra de Dios, porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Luego, más adelantico, antes de entrar al lugar santísimo, estaba otro altar. Ese era el altar del incienso. Entonces llegaba cuando el animalito llegaba, y las cenizas le colocaban unas hierbas aromáticas y las ponían en ese lugar, en el incienso, en ese altar del incienso. ¿Para qué? Para que subiera el olor, y ese olor era grato, ¿sí? Y el Señor llegaba y se olía el olor grato, y se cubría todo esto como una nube, ¿sí? De humo, para que ellos, cuando el sumo sacerdote una sola vez al año podía entrar al lugar santísimo, ¿sí? En la fiesta de la expiación, o el Yom Kippur. En esa fiesta entraba el sumo sacerdote. En el lugar santísimo estaba el arca. En el arca era como una cajita de oro, y tenía una tapa. Esa tapa era la tapa de la misericordia. Dentro de la cajita estaban las 2 tablas de leyes, estaba la vara de Aarón, y estaba el maná. ¿Okay? Y entonces esa era la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Yo te quiero decir algo. Todo el tabernáculo representa a Jesucristo. Mire que Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿usted cree que Jesús se inventó esto? No se lo inventó. Y yo te quiero enseñar ahora que esa puerta que estaba en el tabernáculo, ¿sabe cómo llamó esa puerta? Esa puerta se llamaba el camino. Entonces, ¿el camino hacia dónde? Hacia la verdad y la vida. Allá en el lugar santísimo estaba la vida, estaba la presencia de Dios, estaba la gloria de Dios en ese tabernáculo. Te imaginé todo el proceso. Entonces entran por la puerta. Acuerda que Jesús dijo: yo soy la puerta, ¿sí? Yo soy la puerta. ¿Se acuerda? Que luego vamos a estudiar lo que es la puerta. Y entonces dice: esa puerta era el camino. Entonces Jesús no se inventó eso, porque Jesús no vino a inventarse nada. Porque acuérdense lo que le dije: todo lo que fue será hecho.
O sea que, y no dice que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, cuando, vuelvo y le digo, cuando se le inventen algo raro y eso no pareció antes, eso es puro cuento, ¿sí? Y muchas veces nos han metido mucho cuento. Ok, entonces el camino, entonces uno entra por el camino, que es la puerta, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que va a hacer? Cuando usted conoce al Señor, usted entra por el camino y lo primero que tiene que hacer es ver el sacrificio de ese corderito. De ese sacrificio del corderito era el que le cortaban, le degollaban y botaba toda su sangre. Y esa sangre era para la expiación de pecados. Y eso mismo hizo Jesucristo. Jesucristo botó a toda su sangre para el perdón de pecados de nosotros. Y luego dice que el cuerpo, él fue quemado, fue hasta las profundidades del abismo. Dice la palabra en el Salmo 18, usted lo puede leer. Dice que estaba en las profundidades, fue consumido, fue hecho cenizas. Amén. Luego vamos a estudiar sobre eso. Porque es que yo te cuento esto porque mucha gente todavía cree que se pierde. Es que, oh my God, pero bueno. Entonces cuando el animalito era quemado, eso se llama holocausto. Holocausto quiere decir olam. Olam es una ofrenda encendida. Las cenizas se iba y se presentaba en el altar de incienso, ¿se acuerda? Pero antes, para entrar ahí, él dice la palabra que tenía que entrar por un lavacro. Entonces nosotros nos tenemos que lavar para entrar a la tienda, para entrar hacia la presencia tenemos que lavarnos. Y nosotros, pues obviamente se hace el bautismo en agua, pero realmente eso no es lo que te va a salvar ni te va a limpiar ni nada de eso. La palabra dice que la palabra de Dios es la que nos lava, la que nos limpia, la que nos purifica. Por eso nosotros somos bautizados en la obra que hizo el Señor en la cruz del Calvario para limpiarnos, para que nosotros podamos entrar confiadamente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos lavamos a través de la palabra, le pedimos perdón al Señor y todo esto, entramos ya hacia el lugar santo. En el lugar santo estaba la luz. Esa luz, la luz es la luz de Cristo. Nosotros somos la luz de este mundo. Jesús dijo que Él era la luz y nosotros somos la luz. Y al frente estaba la menorá, el pan, o sea que representa la palabra de Dios. En todo esto nosotros estamos viendo es a Jesucristo. En todas estas cosas nosotros vemos es a Jesucristo. Y luego vemos el lugar, en el altar de incienso, es cuando el Señor ascendió a los cielos. Y fue la hora, ese humo, ese olor grato, ese olor grato dice la palabra que son las oraciones de los santos. Entonces Dios recibe eso y tenemos que llevar esa oración y el Señor va a oler, huele rico, huele a santidad. ¿Ya? Y entonces nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Pero mire lo que hizo el Señor Jesucristo. Jesucristo, allí del lugar santo al lugar santísimo había un velo. Ese velo se destruyó. Quiere decir que todo esto quedó en un solo salón. ¿Se acuerda que era un salón que estaba dividido en dos, ¿cierto? Pero el Señor dice que tumbó ese velo, se tumbó y porque acuerde que le dije que el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote una sola vez al año. Entonces, una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Pero los demás sacerdotes que eran maduros, ¿sí? Los que eran maduros, ellos podían entrar a hacer el servicio, a ponerle aceite a la menorá, que es el candelabro, a cambiar cada sábado, cada Shabbat ellos hacían los cambios de turnos y ellos cambiaban los panes, le ponían pan fresco y todo esto. Resulta que ya dice la palabra, por eso dice la palabra que nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que hallemos gracia, para que hallemos misericordia y hallemos gracia en el oportuno, alcancemos misericordia y hallemos gracia en el oportuno socorro. O sea que nosotros como sacerdotes podemos entrar confiadamente delante del Padre. O sea, usted y yo podemos entrar confiadamente delante de nuestro Padre para poder hablar directamente con Él. Nosotros no necesitamos de intermediarios. Lo único que necesitamos es un corazón dispuesto para decirle, Abba Padre, para decirle, papito, aquí estoy yo, Señor, perdóname, háblame, dirígeme, guíame,
y lléname de ti. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esto es lo que representa el tabernáculo y esto es lo que dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero que el Señor les haya hablado, que hayan aprendido algo o que hayan repasado. Te vuelvo y te exhorto a que te suscribas, que le des like y que comentes que esto va a ayudar para este canal, para que siga creciendo y el mensaje de Cristo pueda llegar a muchas personas. Pues muchas bendiciones, nos vemos en el próximo video. Vamos a seguir avanzando en la presencia de Dios a través de esta historia de Israel. Muchas bendiciones, nos vemos en el próximo video. Bye, hasta luego.